Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 531. ¿Técnica especial de espada? La expresión de Momonga se volvió inmediatamente un poco extraña. ¿A esto se le puede llamar esgrima? No pudo evitar mirar a Darren y preguntar. Naturalmente, conocía muy bien la capacidad de control magnético de la espada de Darren. Era tremendamente poderosa, sobre todo combinada con Enma, quien había consumido la fruta Moa Moa. Un golpe con toda su fuerza podía destruir fácilmente una pequeña isla. Pero esta habilidad era claramente una extensión del poder de la fruta del diablo de Darren, no una habilidad profunda con la espada. Darren. No se dio cuenta de que Momonga estaba siendo tan sarcástico. ¿Por qué no te lo diría? Solo dime, ¿estoy usando una espada para atacar o no?, preguntó Darren con seriedad. Momonga. Técnicamente, esto parecía razonable, pero algo seguía sin estar bien. Darren se volvió hacia Miauki con una amplia sonrisa. Puedes desafiarme, pero ¿estás seguro de que estás preparado para aceptar el precio del fracaso? El rostro juvenil de Miauki se tornó solemne mientras respondía con voz grave. Conozco las reglas. Un brazo, ¿verdad? Entre los piratas que zarparon por aquella época, aquellos que te desafiaron y perdieron, pagaron por ello con un arma. Kozuki Oden de los piratas de Barba Blanca, un antiguo miembro de la tripulación pirata de Roger, Douglas Bullitt, el heredero del diablo, y ahora un Shichibukai, crocodile de los Shichibukai. Mientras hablaba, Miauki miró a Gekko Moria, que acababa de recuperar la conciencia y jadeaba con dificultad. Su mirada se detuvo brevemente en el muñón quemado y mutilado de Moria antes de entrecerrarse, con los ojos ardiendo de feroz determinación. Si perder un brazo es lo que hace falta para volverse más fuerte y finalmente reclamar el título de mejor espadachín del mundo, que así sea. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, las pupilas de Momonga se contrajeron bruscamente. Observó fijamente al muchacho, que blandía su enorme espada solo, profundamente conmocionado. No cabía duda de que, para un joven que soñaba con convertirse en el mejor espadachín del mundo, perder un brazo era un precio insoportable que pagar. Aún así, este chico estaba dispuesto a arriesgarlo todo con tal de desafiar a Darren. Olvídate de la fuerza. Ese tipo de espíritu y determinación ya estaban muy por encima del alcance de Gekko Moria. Teniendo esto en cuenta, Momonga no pudo evitar mirar a Moria con desdén. Maldita sea, ¿qué clase de mirada es esa?, gritó Moria enfadado. Lo entiendo, ahora lo entiendo, dijo Darren riendo. La admiración en sus ojos al mirar a Miauki era evidente. Empezaba a comprender por qué, en la línea temporal original, Miauki le había tomado cariño a Zoro. Ese orgullo juvenil, esa vitalidad pura, esa disposición intrépida a renunciar a todo por un sueño, incluso a morir sin remordimientos, tenía un encanto propio. El espíritu de la juventud ardía con intensidad. Entonces, lo que tú quieras. Darren levantó la mano, extendiendo 3 dedos. Te daré 3 movimientos. Si logras bloquear los 3, podrás salir con vida. Pero si no puedes. Antes de que Darren pudiera terminar, Miauki lo interrumpió, con los ojos brillantes. Mi brazo, mi vida, puedes llevarte a quien quieras. Palabras contundentes resonaron en el aire. Bien. Darren no pudo evitar soltar una carcajada. Tenía que admitir que Miauki era un mocoso al que era imposible no querer. ¿Arrogante? Sin duda. Pero esa fuerza de voluntad y ese espíritu le granjearon el respeto. No mueras tan fácilmente, Miauki. Murmuró en voz baja y luego rió aún más fuerte. Ahora, déjenme mostrarles mi habilidad con la espada. Momonga. Sin que Darren se moviera, una fuerte explosión resonó repentinamente desde arriba. El rostro de Miauki cambió ligeramente. Podía sentirlo, la presencia de un meito. 3 destellos de luz, como ilusiones o relámpagos, atravesaron las densas nubes y penetraron en el suelo con sorprendente velocidad. Auge. Una fuerte ráfaga de viento se alzó, levantando polvo al cielo. Los ojos de Miauki se abrieron de par en par y su mirada se volvió aún más brillante. 3 espadas largas, que irradiaban un aura solemne y penetrante, parecían moverse por sí solas, con las puntas hacia abajo, mientras giraban ágilmente en el aire alrededor del vicealmirante. Tal como lo pensaba. La legendaria Meito de la Tierra de Wano, la espada maldita Enma. Y las espadas que una vez empuñaron el legendario Gran Pirata, el maestro de la espada doble más fuerte de su tiempo, Shiki, el León Dorado. Oto y Kogarashi, todas ellas están ahora en tus manos. En el instante en que Miauki reconoció las 3 espadas de Darren, sintió como si cada gota de sangre en su cuerpo hubiera estallado en llamas, y su mano, que sujetaba su propia espada, tembló ligeramente sin que pudiera controlarlo. Como espadachín que perseguía el sueño de convertirse en el más grande del mundo, conocía a la perfección todas las espadas más famosas de los mares. Para cualquier espadachín, poseer un arma clasificada entre las Meito era una aspiración de toda la vida. Enma, Oto, Kogarashi. Estas 3 espadas eran tesoros de fama legendaria en el mundo de la esgrima. Y ahora, todos pertenecían a Darren. El corazón de Miauki latía con fuerza por la emoción, una euforia pura inundaba su pecho. La idea de batirse en duelo con esas 3 espadas legendarias le entusiasmaba tanto que, incluso si acabara perdiendo un brazo hoy, aún así valdría la pena. Parece que ya reconoces estas espadas, dijo Darren con una leve sonrisa. Eso me ahorra tener que presentártelas. ¿Estás listo? Miauki respiró hondo, cerró los ojos y, cuando los volvió a abrir un segundo después, su mirada estaba desprovista de toda emoción, solo quedaba una fría concentración. Sus ojos estaban fijos en los 3 Meito que rodeaban a Darren, agudos y firmes como un halcón que elige a su presa. Estoy listo, dijo solemnemente. Bien. En ese instante, el mundo quedó sumido en un silencio sepulcral. El aullido del viento cesó abruptamente. Un campo de fuerza invisible comenzó a extenderse desde el cuerpo de Darren, activado por los crepitantes arcos de electricidad que danzaban en las puntas de sus dedos. El silencio opresivo se intensificó, cubriendo toda la isla.
Todo a su alrededor comenzó a cambiar. Los arcos eléctricos crepitaban sobre los edificios derrumbados, sobre los cañones rotos, sobre cada trozo de metal. El metal deformado y retorcido, las piedras resonaban y rebotaban. Incluso el mar embravecido se calmó repentinamente, como si se hubiera doblegado en señal de sumisión ante la fuerza abrumadora. ¿Qué clase de poder es ese? Gekko Moria murmuró, con el rostro mortalmente pálido y la expresión distorsionada por el terror. En sus ojos, el mismo aire parecía distorsionarse y desdibujarse bajo la onda de ese campo invisible. Oye. Definitivamente algo no está bien. La expresión de Momonga cambió rápidamente. Su cuerpo temblaba, mientras relámpagos azules crepitaban sobre él. Bajo el campo magnético de Darren, descubrió horrorizado que su cuerpo estaba comenzando a entrar pasivamente en un estado elemental. El furioso campo magnético incluso influía en sus relámpagos. Observen con atención. Este es el primer ataque. Darren extendió el brazo horizontalmente. Una espada delgada y plateada flotaba medio metro por delante, con la punta apuntando directamente a Miauki. En la punta de la empuñadura había una cruz grabada. A lo largo de la hoja apenas se apreciaban delicados motivos de flores de cerezo, mientras que la punta brillaba con una luz hermosa y fugaz bajo el sol. Una verdadera cruz, una hoja invertida tan grácil como pétalos de cerezo cayendo. El nombre de la espada es Otto. Darren habló con calma. Dispárale. En el instante en que pronunciaron esas palabras, el campo magnético a su alrededor rugió y cobró vida, creciendo y hirviéndose. Un brillante rayo de luz brotó de la espada de Otto, impulsándola hacia adelante como un cohete. Auge. En un instante, la velocidad de Otto alcanzó su punto máximo, rompiendo sin esfuerzo la barrera del sonido. Ondas expansivas de aire blanco puro surgieron tras él, y como un rayo plateado, salió disparado directo hacia Miauki. Capítulo 532. ¡Qué rápido! Las pupilas de Miauki se contrajeron hasta convertirse en finos puntos que temblaban incontrolablemente. Había oído hablar mucho de la temible destreza con la espada de Roller Staren, el rey del Mar del Norte, antes de partir para afrontar este desafío. Pero solo ahora, al enfrentarse a ello de frente, sintió realmente la presión asfixiante. No hubo señal, ni ataque preparatorio, solo una espada que cortó el aire sin previo aviso. Sin posibilidad de reaccionar. Sin tiempo para esquivar. Un sinfín de pensamientos le pasaron por la cabeza en un instante, pero la punta de Otto ya se acercaba, tan cerca que Miauki pudo ver claramente su afilada hoja reflejada en sus ojos. La misma hoja que una vez bañó la sangre de incontables hombres fuertes junto a Siki, el león dorado. En ese momento, Miauki finalmente se movió. Un extraño resplandor rojo brilló en lo profundo de sus ojos. La trayectoria, antes borrosa, del ataque de Otto se hizo nítida. De un solo golpe, asestó un tajo hacia arriba con una fuerza feroz. Auge. Un fuerte y ensordecedor estalló en el aire, acompañado de una lluvia de chispas. Lo bloqueó. Un destello de orgullo cruzó los ojos de Miauki, pero al segundo siguiente, su expresión cambió. Una fuerza inimaginable y aterradora surgió de la espada de Otto, resonando como una profunda explosión. Auge. El rugiente huracán finalmente se disipó, levantando una enorme pared de polvo que se tragó a Miauki por completo. Fue lanzado 20 metros hacia atrás, abriendo dos profundas zanjas en el suelo antes de que lograra ponerse de pie. El aire estaba lleno de polvo, pero la brisa marina lo dispersó rápidamente, dejando al descubierto una vez más la figura de Miauki. Respiraba con dificultad, su rostro estaba ligeramente pálido y se le veían los vasos sanguíneos alrededor de los ojos mientras miraba con cautela al meito al que acababa de bloquear. Desde esa distancia, los dibujos de flores de cerezo en la hoja de Otto brillaban con una belleza inquietante, una visión de muerte y decadencia. Cuando el polvo se hubo asentado por completo, Miauki finalmente levantó la vista. Lo que vio le provocó un violento espasmo en los párpados. Una profunda fisura abierta se extendía a lo largo de casi la mitad de la isla, comenzando a los pies del vicealmirante de la Armada y llegando hasta la posición de Miauki. Fue una escena espantosa. Eso. Gekko Moria se quedó sin palabras ante la increíble escena, incapaz de creer lo que veía, con la mandíbula casi cayendo al suelo. Un golpe. Un solo golpe sin esfuerzo. Y la mitad de la base naval quedó destruida. Ni siquiera había visto la trayectoria del golpe de estado. Un escalofrío recorrió la espalda de Moria, sintió un hormigueo en el cuero cabelludo mientras un profundo miedo invadía sus ojos al mirar fijamente a Darren. Si ese vicealmirante hubiera usado esa táctica contra él, lo habrían matado, seguro. Realmente lo bloqueó. Parece que este chico, Miauki, tiene mucho talento. Momonga encontró una roca donde sentarse y se rascó la barba incipiente mientras observaba la batalla con gran interés. Incluso después de la batalla con Siki, no estaba seguro de lo fuerte que se había vuelto Darren. Pero de una cosa estaba seguro, incluso si desataba su ataque más poderoso, dudaba poder romper la defensa de Darren. ¿Y cómo lo supo? Bueno, ese era un secreto del que prefería no hablar. En fin, ¿qué se puede decir de un monstruo que puede bañarse en 100 millones de voltios de plasma eléctrico? Pensaba que esto sería una masacre unilateral, pero ahora, las cosas se están poniendo interesantes. Momonga encendió un cigarro y murmuró lo suficientemente alto como para que Moria lo oyera. Solo quería saber si ese chico, Miauki, puede bloquear el próximo ataque de espada de Darren. Siguiente espada. Gekko Moria se estremeció, girando la cabeza con incredulidad para mirar a Momonga. ¿Estás diciendo que ese golpe ni siquiera fue con toda su fuerza? Momonga rió en silencio, pero puso los ojos en blanco superficialmente, como si fuera obvio. Por supuesto que no. ¿No te diste cuenta? Darren ni siquiera usó Aki. Aquí. Moria sintió que le castañeteaban los dientes. Volvió a mirar la monstruosa grieta en el suelo, sintiendo como todo su cuerpo se encogía dentro de ella. Si Darren pudo causar ese tipo de destrucción sin siquiera usar Aki. No se atrevía a imaginar qué pasaría si lo hacía. Menos mal que no lo reté a un duelo de espadas.
De lo contrario, perder un brazo sería el menor de mis problemas. En ese momento, Moria sintió una enorme sensación de alivio. Miauki, esa fue la primera espada. ¿Puedes continuar? Darren habló con una sonrisa. Él asintió, y Otto respondió al instante, volando de regreso para mantenerse suspendido en el aire silenciosamente detrás de él. Esa había sido solo la primera espada. Miauki luchaba por regular su respiración, y su mano se apretó instintivamente alrededor de Yoru. Una gota de sudor frío le resbaló por la frente y cayó al suelo. Él entendía lo que Darren quería decir mejor que nadie. La primera espada fue solo un calentamiento. El segundo y el tercer golpe serían cuando se desataría el verdadero poder. Respiró hondo, alzó la cabeza y fijó su mirada en Darren, con un destello de ira brillando en sus ojos mientras decía con voz fría y ronca. ¿Por qué no usaste aquí? Era un tono de acusación inconfundible. Darren parpadeó y luego dejó escapar una risa baja. Interesante. El hecho de no usar aquí debería haber sido una ventaja para Miauki, pero él lo consideró un insulto. ¡Qué mocoso arrogante! Pensé que no serías capaz de bloquear ese movimiento. Lo siento. Parece que te subestimé. Darren se encogió de hombros, impotente. Ante la disculpa informal y casi desdeñosa de Darren, Miauki se enfureció aún más. Apretó los dientes y gruñó. Lo aposté todo para desafiarlo. Vine aquí para ver su destreza con la espada. Aunque no pudiera bloquearlo y muriera aquí. Sus ojos brillaban con un espíritu de lucha inquebrantable, su expresión firme y serena, mientras declaraba. Eso solo demostraría que no soy un hombre de mayor valor. Cuando se pronunciaron esas palabras, tanto Momonga como Gekko Moria se mostraron visiblemente conmocionados. En ese instante, sintieron que el joven y esbelto espadachín que tenían delante parecía crecer en estatura, volviéndose más imponente. Mientras tanto, unas líneas negras se formaron en la frente de Darren, y la comisura de sus labios se contrajo ligeramente. Hey, 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 esa frase me suena muy familiar. No me digas, ¿que la famosa frase de Zoro fue copiada de ti? No es de extrañar que Miauki estuviera enamorado de Zoro en la línea temporal original, probablemente lo vio cuando era más joven. De acuerdo, lo entiendo. Darren dejó escapar un largo suspiro y luego curvó un dedo. Una espada larga y de aspecto sencillo flotaba detrás de él, suspendida frente a él con la punta apuntando hacia Miauki. Así que no me culpen por ser despiadado. Habló en voz baja, dando un paso al frente, mientras su mano derecha sujetaba ligeramente la empuñadura de la espada. El mango era áspero, hecho de madera vieja y marchita, y la hoja en sí era de un color metálico opaco, como si hubiera estado cubierta de polvo durante mucho tiempo. Como madera muerta que se marchita, la hoja desafilada por el paso del tiempo, el nombre de la espada es Kogarashi. Darren sonrió. De su palma, una oscuridad siniestra, espesa y solemne como tinta derramada, comenzó a filtrarse, envolviendo lentamente toda la hoja. Bajo la capa de haki de armamento, el meito, aparentemente en descomposición, estalló con una agudeza asombrosa, fría y letal. Darren sonrió aún más. Segunda espada. Dispárale. Capítulo 533. Dispárale. Cuando la voz de Darren se desvaneció, Momonga, que estaba de pie no muy lejos, no pudo evitar que la comisura de sus labios se contrajera, formando una gruesa línea negra sobre su cabeza. ¿Qué clase de esgrima idiota es esa? Ni siquiera tiene nombre, aparte de la diferencia de velocidad y de si se infunde haki de armamento. Prácticamente no hay variación. Pero a diferencia de Momonga, que era simplemente un espectador, los ojos de Moria y Miauki se abrieron de par en par, conmocionados. Especialmente Miauki. En el instante en que el vicealmirante habló, sintió como una aura feroz y destructiva brotaba incontrolablemente de aquella larga y podrida espada. El campo magnético que cubría la isla volvió a sumirse en el caos. El aire parecía hervir, distorsionando y difuminando la visión de Miauki mientras rayos azules danzaban en el aire. Auge. Una explosión de fuerza abrumadora estalló. Meito Kogarashi, completamente ennegrecido por el haki de armamento, aceleró instantáneamente, rompiendo la barrera del sonido y avanzando a una velocidad vertiginosa. Ya viene. La intensa sensación de peligro mortal hizo que Miauki entrecerrara los ojos. En ese instante, su mente y su espíritu alcanzaron una concentración total. Tras resistir el primer golpe, aprendió la lección. Ya había activado su haki de observación, finalmente, bajo la sombra mortal proyectada por Kogarashi, tenía una pequeña posibilidad de sobrevivir. Antes de que la hoja pudiera siquiera alcanzarlo, la onda expansiva impactó al primer hombre, provocando que su camisa floreada ondeara ruidosamente al viento. Agarrando con firmeza la que se convertiría en la espada negra más grande del mundo, Yoru, Miauki atacó con toda su fuerza. Auge. Una explosión ensordecedora resonó, destrozando todos los cristales de los edificios en ruinas cercanos. Moria, por instinto, se tapó los oídos para proteger sus tímpanos de la explosión. Se quedó mirando fijamente, con los ojos muy abiertos, la escena que tenía ante sí. Tenía razón. El golpe de Miauki, de una precisión increíble, impactó de lleno en Kogarashi. Hoja contra hoja. Una aterradora onda expansiva estalló, golpeando el campo de batalla como una marea gigantesca. Sin embargo, el rostro de Miauki cambió repentinamente. No sentía ninguna satisfacción por haber golpeado a Darren. El haki de armamento que envolvía a Kogarashi se lanzó hacia adelante como la segunda etapa de un cohete, explotando en ondas negras en la cola e impulsando la espada hacia adelante con aún mayor fuerza. Una fuerza casi incontrolable se abalanzó sobre él. Miauki fue superado y lanzado hacia atrás por la fuerza bruta con la que Kogarashi lo empujó. 5 metros, 10 metros, 30 metros. Se vio obligado a retroceder más de 100 metros, cavando una larga zanja en el suelo antes de lograr finalmente detener su retirada, apenas pudiendo aferrarse con fuerza. El impacto de la hoja resonó a ambos lados de su cuerpo, abriendo una enorme grieta en el mar a cientos de metros de distancia. Las olas se agitaron violentamente, acompañadas de un rugido ensordecedor. El mundo quedó sumido en un silencio sepulcral.
Hieko Moria se quedó paralizado, estupefacto. Los infantes de marina, que ya se habían retirado a una buena distancia, contemplaron con expresión pálida el aterrador espectáculo, tragando saliva con dificultad y visiblemente nerviosos. Tic, tic. Gotas de sangre cayeron del puño de Yoru al suelo. Miauki jadeaba con dificultad en busca de aire. Sus ojos dorados y penetrantes, como los de un halcón, estaban ahora llenos de densos vasos sanguíneos. Un pequeño hilo de sangre le corría por la comisura de los labios. La mano que sostenía a Yoru ardía de dolor, su piel estaba desgarrada y sangraba profusamente. Bajo la abrumadora presión del haki de armamento, el haki defensivo que envolvía su brazo se hizo añicos, y el impacto devastador le provocó una hemorragia interna. Una sensación fría y húmeda surgió bajo sus pies. Miauki ni siquiera necesitó mirar para saber que el agua de mar helada había empapado sus botas. Del ataque de Darren casi lo arroja desde la isla al mar. Realmente me bloqueó otra vez. En ese momento, el rostro de Momonga reflejaba sorpresa mientras murmuraba en voz baja. Aunque la técnica de la espada magnética de Darren no era uno de sus principales movimientos letales, definitivamente no era algo que una persona común pudiera bloquear de frente. ¿Qué edad tenía Miauki ahora? ¿15? ¿16? A esa edad, fue capaz de detectar el golpe de Darren en el preciso instante en que la espada se balanceó, e interceptarlo con éxito. Este nivel de conocimiento y dominio de la esgrima era sencillamente sin precedentes. Darren no tenía absolutamente ningún talento para la esgrima. Prefería el combate cuerpo a cuerpo, el combate cuerpo a cuerpo. Pero Momonga, antes de adquirir la Gorogoro no Mi, también era un maestro espadachín. Aún estando confinado al relativamente pequeño Mar del Norte, logró abrirse camino hasta convertirse en un verdadero espadachín gracias a su vasta experiencia en combate y a su excepcional talento. Por eso Momonga podía ver mejor que nadie. Sabía perfectamente lo valioso que era el golpe de espada de Miauki. Sin exagerar, si se eliminara el poder de la Gorogoro no Mi y solo se hablara de esgrima, Momonga tendría que admitir que no sería rival para él. Las habilidades de esgrima de este chico lo abrumarían por completo. Otro monstruo. No me extraña que Darren le tenga tanto aprecio. Momonga miró fijamente a Miauki durante un largo rato. Tic, tic. La sangre goteaba al suelo mientras Miauki luchaba por calmar la hemorragia que corría por sus venas. No se molestó en limpiarse la sangre de la comisura de los labios, pero una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Excelente. Simplemente excelente. Murmuró con una sonrisa. Moria parecía completamente confundido. ¿A este tipo le dieron una paliza hasta convertirlo en pulpa? ¿Estaba loco? ¿Estaba gravemente herido, y aún así seguía sonriendo tan feliz? Esta vez vine al Mar del Norte. Fue la decisión correcta, el viaje valió la pena. Miauki ignoró por completo la mirada idiota de Moria, con una sonrisa en el rostro. Era evidente que tenía 15 o 16 años, pero su temperamento singular, tranquilo y sereno, y la sonrisa característica de un hombre fuerte parecían completamente fuera de lugar. Darren. ¿Qué clase de técnica de espada es esa? Miauki alzó de nuevo su espada negra y blanca con una mano y la apuntó directamente al vicealmirante de la marina. Una técnica de espada tan poderosa y dominante debería tener un nombre. Un nombre. Darren quedó sorprendido por sus palabras. ¿Cómo podría llamarse? Era simplemente un campo magnético que a veces era más débil y a veces más fuerte, ¿no? Pero ante la mirada brillante y ardiente de Miauki, pensó por un momento y luego dijo. Una técnica de espada es una técnica de espada. Mientras consiga matar al oponente, eso es suficiente. El nombre no importa. En cuanto dijo eso, Miauki se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. Mientras puedas matar a tu oponente, eso es suficiente. El nombre no importa. Murmuró para sí mismo, mientras su rostro palidecía ligeramente. Lo entiendo, lo entiendo. De repente, como si hubiera comprendido algo, sus ojos brillaron con una luz incomparablemente intensa. Entiendo. Darren, ¿lo entendiste? ¿Qué entiendes? Ni siquiera entiendo lo que estoy diciendo, pero tú sí. Así que, ese es el secreto para una esgrima poderosa. Miauki miró fijamente a Darren con ojos ardientes, temblando de excitación. Estuve en el camino equivocado todo este tiempo. Darren, realmente mereces que te llamen leyenda. El verdadero arte de la espada, el de los mejores espadachines, no necesita limitarse a un solo movimiento. Integran miles de técnicas de espada en constante evolución en cada uno de sus movimientos. Mientras logres hacer esto, cada espada que empuñas será una técnica secreta. Y cada golpe será un golpe fatal. Y no hacen falta nombres, eso solo lo necesitan los débiles. Un verdadero maestro no necesita palabras. Darren. De repente se quedó sin palabras. Tu interpretación es un poco demasiado fuerte. Pero no quería arruinar su propia actuación, así que fingió ser profundo y asintió, dejando ver una leve sonrisa. Parece que has aprendido algo, eso es bueno. Al mismo tiempo, un pensamiento extraño apareció en la mente de Darren. Podría ser que cada golpe de espada de Hakeye sea un ataque normal debido a esto. Así es. La expresión de Miauki era solemne. De repente, dio un paso al frente, hizo una profunda reverencia hacia Darren y dijo. Gracias por su orientación. Ahora, por favor, muéstrame tu golpe de espada más poderoso. Darren. Moria. Momonga se cubrió el rostro con las manos, con el rostro contraído por el dolor. Darren no era ningún maestro espadachín. No sabía nada de esgrima. En cuanto a los nombres de las técnicas de espada, le daba demasiada pereza ponerles nombre. Capítulo 534. Las generaciones futuras jamás sabrán que la razón por la que Miauki, el mejor espadachín del mundo, solo usa ataques normales es porque un marine perezoso de aquella época no se molestó en ponerle nombre a sus movimientos. Por supuesto, Darren tenía razón en una cosa. Para un verdadero maestro, las técnicas y las habilidades son solo la guinda del pastel.
Momonga miró a Miauki, aquel mocoso arrogante que ahora mostraba a Daren la actitud respetuosa de un discípulo, y apenas pudo controlar el temblor en las comisuras de sus labios. Sin embargo, la escena que siguió hizo que su expresión se congelara por completo. Miauki, con la mano ensangrentada, respiró hondo de repente. Sus ojos se aguzaron, llenos de una luz solemne y concentrada. Sus ojos color avellana, penetrantes como los de un halcón, brillaban con una voluntad inquebrantable y un destello ardiente. Fijando su mirada en Daren, realizó un movimiento aparentemente sencillo. La mano que sostenía a Yoru cambió de una mano a dos manos. En el instante en que sus manos izquierda y derecha sujetaron el cable simultáneamente, toda su aura cambió. Una presencia aguda y largamente latente surgió de su cuerpo aparentemente frágil, como un meito sin igual desenvainado de su manto. Su feroz aura se elevó, como un lago tranquilo transformado repentinamente en tormenta, o un cielo silencioso que estalla en furia desbocada. Una aura de espada afilada y tangible envolvía al joven espadachín, cuya camisa y cabello ondeaban salvajemente con la ráfaga. ¿Qué es eso? Los ojos de Momonga se abrieron de par en par por la sorpresa, la incredulidad grabada en su rostro. ¿Se ha vuelto más fuerte el aura de ese chico? No. Negó con la cabeza inconscientemente, rechazando rápidamente la idea. Como alguien que también practicaba el manejo de la espada, Momonga pudo percibir claramente que el aura de Miauki no se había fortalecido. En cambio, el aura de la espada que emanaba, se volvió aún más pura que antes. Era como si hubiera condensado y fusionado todas sus técnicas y habilidades con la espada, adquiridas a lo largo de su vida, en una transformación singular y extraordinaria. Él encontró su propio camino en el camino de la espada. Un pensamiento casi absurdo surgió de repente en la mente de Momonga, estallando como un trueno. Junto con la conmoción llegó la incredulidad. Encontrar el propio camino en el mundo de la esgrima, esa era la mayor aspiración de todo espadachín en los mares. El entrenamiento en el manejo de la espada era extremadamente difícil, requería talento y mucho esfuerzo. La marca de un maestro espadachín era la capacidad de cortar acero y asestar golpes voladores, las verdaderas señales de maestría con la espada. Para aquellos dotados de talento natural, este proceso no era muy difícil. Había incontables espadachines en los vastos mares, tan numerosos como peces en un río. Sin embargo, para ir más allá del nivel de un maestro espadachín y entrar en el reino legendario de un gran espadachín, existía un requisito previo absolutamente crucial además del talento y el trabajo duro. Tuvo que encontrar su propio camino en el sendero de la espada. Y eso fue increíblemente difícil, ya que requería no solo talento y perseverancia, sino también un destello de inspiración casi milagroso. Era un poder difícil de explicar, más bien un estado mental único, o quizás pura fuerza de voluntad. Al cruzar ese umbral, el camino de la valla se abrirá ante ti. El propio Momonga llevaba siglos estancado en el nivel de un maestro espadachín. Por mucho que entrenara, no lograba forjar su propio camino. Pero ahora, Miauki, después de escuchar casualmente unas cuantas palabras despreocupadas de Daren, ¿realmente lo entendiste? Estaba claro, al dar ese paso, Miauki ya había puesto un pie en el reino de un gran espadachín. A partir de entonces, todo lo que tenía que hacer era seguir perfeccionando sus habilidades y su fuerza, paso a paso, desafiando a enemigos más fuertes y acumulando experiencia en combate, y en tan solo 2 o 3 años. Seguramente se convertiría en uno de los pocos grandes espadachines al otro lado del mar. ¿Pero cuántos años tenía? Incluso después de 2 o 3 años, solo tendría 18 años. Un gran espadachín de 18 años. ¿Qué clase de monstruosidad era esa? Al pensar en esto, los ojos de Momonga se enrojecieron de envidia y apretó las muelas con tanta fuerza que le chasquearon. No era como si nunca hubiera escuchado los discursos de Daren antes. Llevaba años escuchándolos en el Mar del Norte. ¿Cómo es que nunca consiguió nada con ello? No era el único. Gekko Moria, que se encontraba cerca, también observaba la escena con atención, con el rostro lleno de incredulidad. Ambos desafiaron al rey del Mar del Norte. Sin embargo, fue golpeado tan violentamente que ni siquiera podía cuidarse a sí mismo e incluso perdió un brazo, mientras que este chico se hizo aún más fuerte. Por mucho que lo pensara, no lograba comprenderlo. El propio Daren estaba completamente perplejo. No entendía nada del mundo de la esgrima. Para él, las técnicas poderosas con la espada eran simplemente cuestión de golpear con más fuerza. Pero una cosa estaba clara, la presión que Miauki ejercía ahora era completamente diferente a la de antes. Si tuviera que compararlo con algo, Miauki sentía ahora como si toda su aura se hubiera concentrado intensamente, casi emitiendo la misma sensación que el puñetazo serio de Garp. Era como si todo su ser se hubiera transformado en un legendario meito, afilado sin medida. ¿Eso era realmente posible? Lo había dicho con total naturalidad, y Miauki lo entendió de verdad. Daren bajó la cabeza y miró sus propias manos, mientras una compleja sensación crecía en su corazón. En su mente, la figura benévola de Kaido-sensei pasó fugazmente por su mente. Daren apretó los labios, con la mirada ligeramente perdida. Entonces, ¿soy ahora una profesora famosa? Vamos, Daren. Miauki. Gritó con voz potente, agarrando a Yoru. Sentía que nunca antes había estado en tan perfectas condiciones, como si una fuerza inagotable brotara de cada parte de su cuerpo y fluyera hacia la hoja que sostenía en sus manos. Era una sensación que nunca antes había experimentado, como si todas las técnicas y movimientos de espada que había entrenado a lo largo de los años se hubieran olvidado por completo. Pero cada golpe parecía llevar la sombra de esas técnicas. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero su corazón latía descontroladamente y la sangre le hervía en las venas, recordándole constantemente que tenía que luchar. El fuerte viento aullaba a su alrededor, y el joven espadachín, que pronto sacudiría los mares, permanecía erguido y orgulloso. Por favor, muéstrame tu espada más poderosa. A cambio, te daré mi golpe más poderoso. Daren hizo una pausa por un momento. La mirada de aquel chico había cambiado. Anteriormente, al enfrentarse a su primera y segunda espada, Miauki se encontraba a la defensiva. Así que esta vez, se enfrentaría de frente a toda la brillantez de Daren.
convirtiendo la defensa en ataque. Él asestaría el golpe más fuerte de su vida y chocaría directamente contra su oponente. Aunque le costara la vida, brillaría en su propio momento de genialidad. Bien. En ese momento, Darren supo que no hacían falta más palabras. Alzó la mano, con expresión solemne. Siempre demostró el máximo respeto por los jóvenes dispuestos a arriesgar sus vidas para perseguir sus sueños. Detrás de él, 3 espadas flotaban en el aire, y una de ellas se disparó repentinamente medio metro hacia adelante, deteniéndose frente al vicealmirante. Una hoja oscura y siniestra, cuya superficie está marcada por brillantes patrones púrpuras que parecen llamas, y cuya punta apunta directamente a Miauki. Una tsuba de 3 pétalos, una espada maldita de la tierra de Vano, la llama demoníaca que arde en el infierno. Enma. Darren exhaló profundamente y colocó su mano derecha con firmeza sobre la muñeca de Enma. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 535. Enma. Los ojos de Miauki se entrecerraron mientras observaba fijamente la espada negra maldita que flotaba frente al vicealmirante de la marina. De aquella espada, percibió una intención asesina, escalofriante y opresiva, que le heló la sangre. El rey del Mar del Norte que tenía delante confiaba en el aterrador poder de esta espada para destruir la pequeña isla lanzada por el gran pirata Siki, el León Dorado, impidiendo que el cuartel general de la Marina de Marineford quedara reducido a un páramo desolado. Esta espada puede maximizar el consumo de Aki del usuario y, en el momento del ataque, libera tanto Aki como la energía demoníaca de la espada, dijo Darren con calma. Y en el instante en que su mano apretó el puño de Enma, se desplegó una escena abrumadora. Auge. Una aura incontrolable y aterradora surgió del cuerpo de Darren, transformándose en oleadas de energía púrpura oscura que rugieron hacia arriba, girando violentamente a su alrededor. Como llamas reales de color púrpura y negro, bajo las miradas heladas y horrorizadas de todos, la energía usó el brazo de Darren como conducto, fluyendo frenéticamente hacia la espada negra maldita. Parecían dragones de fuego de color púrpura oscuro en miniatura, mientras que el violento Aki de armamento inundaba la hoja, desatando una tormenta similar al purgatorio que se extendía en todas direcciones. Gekko Moria alzó el único brazo que le quedaba para protegerse de la onda expansiva que se aproximaba, con el rostro mortalmente pálido. La intensidad de este Aki superó con creces todo lo que había imaginado. Era evidente que si Darren hubiera desatado ese nivel de Aki contra el antes, un solo golpe habría bastado para matarlo. Olvídate de perder un brazo, probablemente ni siquiera habría dejado un cadáver. La expresión de Momonga era igualmente conmocionada. Al observar la extraña escena de cómo Enma devoraba continuamente el Aki de Darren, provocando que el cuerpo de Darren se encogiera y expandiera rápidamente en extraños pulsos, tragó saliva con dificultad, nervioso. La escena entera estaba ahora dominada por el furioso Aki negro púrpura, y Enma no daba señales de detenerse. A medida que más Aki emanaba, la siniestra espada negra comenzó a temblar levemente. Era casi como si estuviera tarareando alegremente. Hace tiempo que no te doy de comer como es debido, ¿verdad? Como maestro de Enma, Darren percibió naturalmente la excitación de la espada y murmuró con una leve sonrisa. Enma era diferente de las demás espadas Meito. Era una verdadera espada maldita. Una espada maldita, por su propia naturaleza, hiere a quien la empuña antes de herir a sus enemigos. El Aki era su alimento. Sin la fuerza suficiente, nadie tendría derecho a blandir esta espada. Quienes lo intentaron solo consiguieron que Enma les drenara su Aki y murieron. Además, Enma devoró la fruta del diablo Moa Moa, que originalmente pertenecía al mundo Birndi, el destructor de mundos. Al activarla, puede aumentar exponencialmente su tamaño y velocidad. Darren levantó la vista y miró en dirección a Miauki. A medida que una enorme cantidad de Aki seguía fluyendo hacia Enma, la hoja sufrió una transformación aterradora. Extrañas llamas de color púrpura oscuro comenzaron a arremolinarse y arder a lo largo de su superficie, como si los patrones de llamas grabados en ella hubieran despertado por completo, liberando un aura escalofriante y sofocante. Toda la isla fue envuelta gradualmente por una atmósfera siniestra, provocando que todos sintieran un escalofrío incontrolable. Energía fantasma. Las pupilas de Miauki se contrajeron bruscamente. Este era un poder que solo aquellos que habían recorrido el camino de Sura podían dominar. Había leído sobre él en un tomo antiguo, pero jamás imaginó que lo presenciaría en persona, emanando naturalmente de una espada maldita. Una espada nacida del mismísimo infierno. Una hoja capaz de cortar las llamas del purgatorio. Miauki, no te mueras tan fácilmente. Al ver a Enma envuelto en llamas infernales, Darren dejó escapar un largo suspiro y lo soltó. Enma comenzó a temblar violentamente, y su punta giró sobre sí misma, fijando su mirada firmemente en el joven espadachín que se encontraba a 100 metros de distancia. En el instante en que el aura de Enma se posó sobre él, Miauki comenzó a sudar profusamente. Se sentía como si una bestia desatada desde las profundidades del infierno lo hubiera atacado. Una abrumadora sensación de amenaza mortal lo envolvió. No había escapatoria. Sin embargo, sus ojos brillaban con más intensidad y fiereza que nunca. Sujetó firmemente su espada con ambas manos, alzándola por encima de su cabeza. Sus ojos, penetrantes como los de un halcón, estaban completamente concentrados, fijos firmemente en la punta de la espada de Enma. Vamos, murmuró. Al momento siguiente, ambos atacaron al mismo tiempo. Dispárale, Enma. Auge. El intenso campo magnético alcanzó su punto máximo en un instante, impulsando la energía Enma acumulada durante mucho tiempo hacia una estridente explosión de luz negra que salió disparada en silencio. Era como si una línea negra ilusoria cruzara el vacío. El suelo se partió en dos, los edificios en ruinas quedaron partidos por la mitad, las torres derruidas se hicieron añicos, incluso el aire mismo se abrió, dejando una cicatriz visible y borrosa. Y todo, el cielo, la tierra y el mar, se hizo añicos en un instante. Al mismo tiempo, Miauki abrió los ojos de repente, dio un paso al frente, apretó los dientes y dejó escapar un rugido furioso. Blandió su espada con todas sus fuerzas. Silbido.
Un enorme rayo de luz verde oscuro, con forma de espada, como un halcón surcando los cielos, aullaba mientras volaba. Chocó violentamente con la luz negra que se aproximaba. Auge. En el instante siguiente, bajo la mirada atónita de Momonga y la expresión horrorizada y distorsionada de Gekko Moria, se produjo una explosión devastadora. Una violenta onda expansiva se desató, arrasando toda la isla. Una luz blanca cegadora lo envolvió todo. Nadie sabía cuánto duró. Pareció una eternidad, o quizás solo unos pocos segundos fugaces, antes de que mi vista comenzara a regresar lentamente. Numerosos infantes de marina emergieron de cráteres y refugios, con los rostros marcados por el terror de haber sobrevivido a una catástrofe. Momonga y Moria apartaron el espeso polvo que tenían delante, con la mirada fija en el centro del campo de batalla. Allí, entre el polvo que se arremolinaba, apareció a la vista una figura esbelta. ¿Lo bloqueó? Momonga apretó los labios, con una expresión compleja. Después de todo lo sucedido, se mostró reacio a ver al chico morir a manos de Darren. Un futuro gran espadachín de talento monstruoso. Con esa sed de victoria y esa determinación extraordinaria, con el tiempo, este chico llamado Miauki sin duda grabaría su nombre en la leyenda. Él reclamaría el título del mejor espadachín del mundo. Un destello de luz negra surgió repentinamente del polvo, permaneciendo suspendido inmóvil detrás de Darren. Darren observó con calma la figura que emergía de la niebla y habló en voz baja. «Felicidades. Bloqueaste mi tercera espada. Finalmente, la situación se ha calmado por completo. El estado de salud de Miauki fue revelado a todo el mundo. Ninguno de ellos pudo evitar soltar un suspiro profundo. El joven espadachín permanecía allí de pie, con ambas manos aferradas a su espada, el cuerpo cubierto de sangre y suciedad, semejante a una figura esculpida en sangre. Tenía las manos desgarradas y mutiladas, una masa grotesca de carne y sangre, con la sangre goteando constantemente al suelo. Permaneció completamente inmóvil. Tenía la mirada fija en el yoru que sostenía en sus manos. Grieta. Una fina grieta se extendió repentinamente a lo largo de la hoja de yoru. Entonces, con un crujido seco, la punta gris oscuro de la hoja se rompió y cayó, clavándose profundamente en el suelo. La espada estaba rota. Capítulo 536. ¿La espada está rota? Al ver esto, las pupilas de Momonga se contrajeron bruscamente. Como espadachín, comprendía mejor que nadie la importancia que tenía una espada para un espadachín. Principalmente, la espada larga y de forma extravagante de Miauki, que, a primera vista, claramente no era un arma común y corriente y debió haberlo acompañado en innumerables batallas por todo el mar. Pero ahora, su espada había sido partida por la mitad por el golpe de Darren. La espada, que antes era más alta que la propia estatura de Miauki, fue acortada en un tercio, quedando solo una hoja rota. Al ver la expresión impasible y la mirada vacía de Miauki, Momonga no pudo evitar sentir una oleada de preocupación. ¿Caería en la desesperación con su amada espada rota? Soplaba un viento frío y todos guardaron silencio instintivamente. Sin embargo, en ese momento, Miauki, que había permanecido inmóvil, recuperó lentamente la concentración en sus ojos. Miró la espada rota que tenía en las manos y, de repente, una leve sonrisa curvó la comisura de sus labios. Lo entiendo, ahora lo entiendo. Momonga, ¿lo has entendido de nuevo? ¿Qué entiendes esta vez? Momonga miró fijamente a Miauki, cuyos ojos, una vez más, ardían con espíritu de lucha, completamente perplejo. ¿Por qué no entiendo nada? ¿Qué demonios pasó? Su espada fue rota por Darren. Su hoja está rota, ¿qué podrías entender? ¿Este chico, de verdad entendió algo a pesar de todo eso? ¿Quiere que todos los demás se rindan de inmediato? Los ojos de Momonga temblaban violentamente, su corazón lleno de confusión e incredulidad. Pero la mirada brillante y concentrada de Miauki demostraba sin lugar a dudas que, en efecto, había notado algo. Incapaz de contenerse, Momonga dirigió una mirada interrogante a Darren. Darren se quedó allí, igualmente perplejo, sin tener ni idea de lo que se suponía que Miauki debía haber entendido. Cerca de allí, Gekko Moria prácticamente se arrancaba el pelo, murmurando furiosamente. ¿Lo consiguió otra vez? Maldita sea. ¿Qué demonios descubrió esta vez? Tras una breve pausa, Darren finalmente no pudo contenerse. Se aclaró la garganta levemente, adoptando un aire deliberadamente profundo y misterioso mientras preguntaba. ¿Qué, entendiste? Miauki alzó la cabeza para encontrarse con la mirada de Darren, sujetó firmemente la espada rota con ambas manos y dijo con seriedad. Ahora entiendo que la verdadera fuerza del esgrima no depende únicamente del reino o de las técnicas de espada. Lo que es aún más crucial es el Haki. Solo poseyendo un Haki lo suficientemente fuerte podrás desatar por completo tu habilidad con la espada y revelar tu mayor fuerza. Si tu Haki no es lo suficientemente poderoso, olvídate de usar el verdadero poder de tu espada, ni siquiera puedes proteger tu propia hoja. Darren. ¿Es eso así? ¿Por qué no sabía esto? Momonga volvió a esconder el rostro entre las manos, presa del dolor, mientras rugía internamente de frustración. Menuda sarta de tonterías. Ese cabrón de Darren simplemente no pudo controlarse, eso es todo. Enma, que poseía una inmensa cantidad de Haki, cuando era impulsado por un campo magnético furioso, tenía una velocidad y un poder tan abrumadores que ni siquiera el propio Darren podía controlarlo por completo. Así que, ¿a esto sabe la derrota? Ignorando los berrinches de Momonga y Moria, Miauki exhaló lentamente un suspiro. De repente, su cuerpo tembló ligeramente y la sangre fresca goteó sin cesar de sus manos mutiladas. Una amargura compleja e indescriptible llenó gradualmente sus ojos amarillos como los de un halcón. Al mirar la espada rota que sostenía en la mano, murmuró en voz baja. Eres verdaderamente fuerte, rey del mar del norte, punto. Darren respondió con calma. A tu edad, ser capaz de bloquear mi espada es algo de lo que puedes estar orgulloso. ¿Orgulloso? Miauki esbozó una sonrisa tensa. Eso no es suficiente.
Volvió a levantar la cabeza, con un hilo de sangre que le goteaba por la comisura de los labios, y apretó los dientes con fuerza. Mi objetivo es convertirme en el más fuerte del mundo. Darren entrecerró ligeramente los ojos, dejando ver un destello de admiración en su mirada. Entonces. Los ojos de Miauki se tornaron rojos de repente y rugió de ira. ¿Por qué no usaste toda tu fuerza ahora mismo? Podrías haberme cortado el brazo, ¿verdad? Ante esas palabras, Gekko Moria se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Ese devastador ataque de antes no fue siquiera con toda su fuerza. Momonga, sin embargo, se limitó a suspiró, como si lo hubiera previsto desde el principio. Darren hizo una breve pausa y luego dijo lentamente. Si hubieras perdido el brazo aquí, no habrías podido convertirte en el mejor espadachín del mundo. Este brazo, te lo dejo por ahora. Cuando seas lo suficientemente fuerte como para desafiarme de nuevo, lo recuperaré. No solo tu brazo. También te quitaré la vida. Gekko Moria. Miró su propio brazo amputado, con el rostro lleno de tristeza. Darren continuó. Y si estás dispuesto, espero que luches por un puesto entre los Shichibukai. Miauki parpadeó, atónito. ¿Shichibukai? Veo. Miró la hoja rota que tenía en la mano, y una feroz determinación brilló de repente en sus ojos. Entonces, agarrando la espada rota con la mano izquierda, la blandió con furia hacia su brazo derecho. Corte. La sangre brotaba sin control. Un brazo empapado en sangre salió volando por los aires y aterrizó en el suelo con un fuerte golpe. Momonga quedó atónito. Gekko Moria estaba atónito. Todos los infantes de marina presentes quedaron asombrados. Incluso los ojos de Darren se abrieron de par en par con incredulidad. Ese chico, de verdad, se cortó el brazo. El rostro de Miauki palideció. Se tambaleó, pero logró clavar la hoja rota en el suelo, luego rasgó su camisa con la mano izquierda y detuvo rápidamente la hemorragia. Jadeando por el dolor de haber perdido el brazo, los vasos sanguíneos se le reventaron alrededor de sus ojos penetrantes, como los de un halcón. ¿Qué demonios estás haciendo? Darren preguntó, visiblemente ansioso. Necesitaba a Miauki para asegurarse un puesto en los Shichibukai, pero ahora había perdido un brazo, su brazo derecho, el dominante. ¿Quién sabía cuánto disminuiría su fuerza? Miauki sonrió, mostrando sus dientes manchados de sangre. Romper una promesa es la mayor vergüenza para un espadachín. Darren. Espera, ¿por qué me suena tan familiar esa frase? Y además. Miauki jadeaba con dificultad, pero su mirada permanecía firme. Aunque pierda un brazo, seguiré siendo el mejor espadachín del mundo. Volvió a sujetar con fuerza la hoja rota, alzándola para apuntar directamente a Darren. ¿Forjaré esta hoja hasta convertirla en la espada negra más grande del mundo? Apretó los dientes con fuerza, con lágrimas en los ojos, y con todas sus fuerzas rugió. Y cuando llegue el momento, te volveré a desafiar. ¿Tienes alguna objeción, rey del Mar del Norte? La voz joven e inquebrantable, llena de coraje supremo, resonó en los cielos. Todos los presentes estaban conmovidos y desconsolados. Notable. Momonga miró al joven ensangrentado y sin brazos y no pudo evitar suspirar. El viento había cesado. Las olas rompían suavemente contra la costa rocosa. El mundo entero parecía vibrar con el sueño lejano y poderoso de un niño, que persistía indefinidamente. Darren se rió. Se rió con libertad y alegría. Bien. Miró fijamente al joven espadachín desafiante y declaró en voz alta. En ese caso, hazte más fuerte, Miauki. Que este mar es inmenso. Todo tipo de seres poderosos chocan en este gran escenario, blandiendo espadas, luchando, derramando sangre. Me llamo Rollers Darren, y te juro que... Detrás de él, un conjunto de afiladas espadas de Meito aparecieron en el cielo, girando y elevándose. Darren abrió los brazos y desató su haki del conquistador, provocando que el cielo y la tierra cambiaran de color. Padre, Kogarashi, Enma. Yo llevaré estas espadas y os esperaré en la cima. Con tu voluntad indomable, vence estas espadas. Y hasta, superarme a mí mismo. Una fuerte ráfaga de viento aulló. Miauki resistió el impacto del abrumador haki de Darren, y su cuerpo estuvo a punto de ceder. Temblaba violentamente. Pero la mano izquierda que sostiene la espada. No dudó ni un segundo. Tan firme como una montaña. Lo haré. Lo declaró con una determinación inquebrantable. En el momento en que sus palabras cayeron. Auge. Una aura poderosa e inquebrantable surgió de su frágil cuerpo, luchando contra la presión opresiva de Darren y abriendo una pequeña brecha. En medio de la tormenta carmesí de haki, floreció una brillante ola de energía verde oscuro, delicada pero deslumbrante. Un fugaz momento de brillantez. Que esto fue, el despertar del haki del conquistador. Capítulo 537. Así que, gracias por la orientación. Me voy ahora. Darren-san. Tras recibir un tratamiento sencillo y curar sus heridas, Miauki subió a bordo del peculiar barco ataúd. De pie en el barco, se giró e hizo una profunda y respetuosa reverencia a Darren. ¡Qué mocoso tan bien portado! Darren se rió y asintió con la cabeza despreocupadamente a Miauki, que estaba allí de pie con expresión seria. El proceso de tratamiento, huelga decir, fue idéntico al de Gekko Moria. Después de todo, con la habilidad Goro Goro no Mi de Momonga en mano, sería un desperdicio no usarla. Por supuesto, a diferencia del cobarde Gekko Moria, Miauki apretó los dientes y soportó todo el proceso en silencio, con el sudor goteando por su frente. Incluso mientras la carne alrededor de sus heridas siseaba y humeaba. Pero, de nuevo, esa reacción fue completamente apropiada para Miauki. Después de todo, se trataba de un loco lo suficientemente cruel como para cortarse el brazo él mismo. Era un brazo entero, y lo hizo sin dudarlo. Darren no pudo evitar sentirse un poco impotente. Sinceramente, incluso él se quedó un poco conmocionado cuando Miauki se cortó el brazo. Una pelea verdaderamente feroz.
Pero poco después, otro pensamiento cruzó por la mente de Darren. Si Shanks en la historia original también hubiera perdido un brazo a manos del Señor de la Costa, apostando su brazo por la nueva era. ¿Qué tan divertido sería el reencuentro entre Miauki y Shanks cuando se vuelvan a encontrar en el futuro? Aguanta, Miauki. Darren sonrió y gritó desde lejos. Llegados a ese punto, cualquier preocupación que tuviera sobre la fuerza de Miauki había desaparecido por completo, reemplazada por una profunda sensación de expectación. Aunque había perdido su brazo dominante, despertó su Haki del Conquistador bajo una presión inmensa. Con su cambio de mentalidad, su crecimiento espiritual, combinado con su resiliencia innata y su extraordinario talento con la espada, el futuro Miauki sin duda no sería menos impresionante que el mejor espadachín del mundo de la línea temporal original. No, incluso podría volverse más fuerte. Su potencial había alcanzado un nivel completamente nuevo. Si bien el Haki del Conquistador no ofrecía mucho poder de combate directo en las primeras etapas, básicamente eliminaba a los enemigos pequeños, más adelante se convertiría en un recurso letal. Combinado con el mejor esgrimista del mundo, el futuro Ojos de Halcón Miauki solo podía superar, y nunca quedarse corto, de su camino original. Sin embargo, había una cosa que aún atormentaba la mente de Darren. 3 espadas. Con tan solo 3 espadas, la fuerza de Miauki sufrió una transformación devastadora en comparación con la que tenía cuando lo desafió por primera vez. Una espada para reconocer tu propia fuerza. Una espada para comprender el camino de la espada. Una espada para despertar el Haki del Conquistador. La boca de Darren se contrajo incontrolablemente, y unas líneas negras prácticamente le cubrían la frente. Que esto ya no era la típica situación de un profesor famoso. Que este era el mismo nivel de profesor famoso que Kaido-sensei. Una indescriptible absurdidad le invadió el pecho, y las emociones de Darren se convirtieron en un revoltijo confuso. Por fin pudo comprender la frustración que Kaido debía sentir al enfrentarse a Luffy, y, de alguna manera, incluso sintió una extraña sensación de camaradería con él. Tengo que decir que este chico tiene mucho estilo. En ese momento, Momonga se acercó y observó al joven espadachín en el barco ataúd preparándose para zarpar, con el rostro lleno de admiración. Nadie sabía mejor que él lo agonizante que era este tratamiento. Aún así, Miauki persistió, soportando el dolor sin quejarse, demostrando una dureza e inflexibilidad extremas. En comparación, Gekko Moria, que era casi 10 años mayor que Miauki, tuvo un desempeño vergonzosamente malo. Con eso en mente, Momonga no pudo evitar lanzar una mirada de desdén a Moria. Gekko Moria. Me pregunto cómo llegó al Mar del Norte en esa extraña barquita. Momonga se acarició la barba incipiente de la barbilla y murmuró. Darren estaba igualmente confundido. Aunque el bote ataúd tenía un pequeño mástil y una vela, es evidente que solo servían para una ayuda menor. Curiosos, los dos miraron. Y vieron. El joven espadachín, de mirada penetrante y estilo elegante, encendió con calma velas de llama verde en el barco ataúd, sentado tranquilamente en la cubierta. Las aterradoras llamas verdes, el ataúd de un negro intenso, la espada gigante en forma de cruz y el joven frío e impasible de cabello negro. Una abrumadora sensación de misterio y asombro inundó la escena al instante. Y luego, la enorme espada negra, rota y con forma de cruz, atada a la espalda de Miauki, se hundió en el mar y comenzó a remar como un remo. Grieta. La atmósfera fría y misteriosa se hizo añicos como un cristal. Darren. Momonga. Gekko Moria. Todos los infantes de marina. Tengo que decir que este chico tiene una fuerza increíble en los brazos. Momonga frunció el ceño y, tras varios segundos de silencio, logró pronunciar una frase. Finalmente comprendí cómo es capaz de blandir esa enorme espada negra. Darren también parecía perplejo. El impacto de este cambio de estilo fue muy fuerte. Jeje. Junto a ellos, Moria no pudo contenerse y soltó una carcajada. Quisisisi. De repente, una escalofriante oleada de intenciones asesinas estalló, atenazándolo como una tenaza. Gekko Moria sintió un escalofrío recorrerle la espalda y su risa se vio interrumpida de inmediato. Si te ríes otra vez, te mataré. Miauki giró la cabeza, y sus ojos amarillentos, parecidos a los de un halcón, miraron fríamente a Moria. Las intenciones asesinas de este tipo son aterradoras. Una gota de sudor frío resbaló por la frente de Gekko Moria. Rápidamente se cubrió la boca con el brazo que le quedaba. Darren. Momonga. Darren negó con la cabeza. ¿Qué esperar? Podría ser que, el gobernante del Mar del Este, Don Krieg, fuera expulsado de la Grand Line al Mar del Este porque una vez se rió de Miauki remando de esa manera. El sonido de las olas se fue desvaneciendo gradualmente mientras Miauki, a bordo de su barco ataúd, desaparecía en la brumosa lejanía del mar. Como un fantasma que se desliza en la oscuridad, misterioso e insondable. Bueno, es hora de volver. Darren se estiró perezosamente y bostezó. Tras una gran lucha, estoy exhausto. Momonga puso los ojos en blanco, exasperado. ¿Gran pelea? Moria ni siquiera cuenta, y ni siquiera usaste Haki. En cuanto a Miauki, ni siquiera te moviste un paso. ¿Qué esperar? De repente, una voz ronca gritó detrás de ellos. Darren se quedó paralizado. Momonga se quedó paralizado. Se giraron y vieron a Gekko Moria tambaleándose y poniéndose de pie, con los ojos brillando con un espíritu de lucha ilimitado. Sus expresiones se volvieron instantáneamente muy extrañas. Rollers Darren, esta pelea no cuenta. Te reto de nuevo. Mientras Moria gritaba, sintió como si cada poro de su cuerpo se hubiera abierto y una oleada de valentía invadió su interior. Sí, esa era la sensación. Si ese mocoso de Miauki pudo hacerlo, él también puede. Si lograba sobrevivir a uno o dos de los ataques de Darren, quizás también podría gritar y lo entiendo, después. La expresión de Moria se tornó firme, como si imitara la pose de cierto espadachín adolescente. ¿Tiene usted alguna objeción, Rey del Mar del Norte? Darren. Momonga se cubrió el rostro con una expresión de pura desesperación.
Capítulo 538. 5 segundos después. Auge. Gekko Moria cayó del cielo como una bala de cañón, creando un enorme cráter de 50 metros de ancho en el suelo con la fuerza del impacto. Tosió un chorro de sangre y trató de levantarse, pero una pesada bota militar negra y pulida le pisoteó la cabeza con fuerza. Estallido. Su cráneo se estrelló brutalmente contra el suelo una vez más, provocando que la tierra en un radio de 10 metros se agrietara y se agitara, llenándose de piedras afiladas. La sangre brotó a borbotones de la boca y la nariz de Moria, y sus pupilas se nublaron inmediatamente. Si quieres morir, no tengo ninguna objeción. Darren hundió aún más la cabeza de Moria en la tierra con su bota, con un cigarro encendido apretado entre los dientes mientras sonreía amenazadoramente. Entonces, esta vez, ¿a qué brazo debo agarrar? Exhaló una larga nube de humo como un dragón en espiral, entrecerrando los ojos mientras evaluaba a Moria con una mirada de frío desdén. Ah, claro. Parece que ahora solo te queda un brazo. Las pupilas de Gekko Moria se contrajeron drásticamente. La forma en que aquel hombre lo miraba era como si no fuera más que carne en una tabla de cortar. Frío. Despiadado. Completamente desprovisto de emoción. Un escalofrío le recorrió el cuerpo desde los pies hasta la coronilla. Yo. Se le puso la cara roja y tartamudeó impotente, incapaz de articular una frase. En su interior, Moria aullaba. No se suponía que fuera así. No debería ser que Darren admiró su valentía y espíritu, intercambió algunos movimientos con él y luego lo invitó a unirse a los Ichibukai. Y lo más importante, ¿por qué no había entendido nada después de haber sido golpeado de esa manera? Entonces, ¿cómo exactamente entendía Miyaoki? A su lado, Momonga tenía una expresión de impotencia, como si lo hubiera previsto desde muy lejos, y suspiró. Tenías que intentar copiar a ese mocoso de Miyaoki, y mira a dónde te ha llevado eso. ¿Te comió la lengua el gato? Darren arqueó una ceja, claramente disgustado. En ese caso, también te agarraré del otro brazo. No. Moria temblaba violentamente, apretaba los dientes y luchaba con furia. Solo le quedaba un brazo, si lo perdía también, sus días como pirata habrían terminado. Qué mundo nuevo, qué libertad y sueños, qué dominio sobre los mares, todo eso se acabaría. Soy Gekko Moria. De repente, dejó escapar un rugido desesperado, mostrando sus dientes ensangrentados y dentados en un gruñido diabólico. Auge. Una poderosa oleada de energía surgió de su cuerpo magullado, extendiéndose en una violenta tormenta púrpura. Al mismo tiempo, innumerables murciélagos sombríos chillaban bajo él, tejiendo una enorme red negra de muerte que se abalanzaba sobre Darren. Darren frunció ligeramente el ceño, y un destello de sorpresa cruzó por sus ojos. Las habilidades de Aki del Conquistador y Fruta del Diablo de este tipo eran claramente más fuertes que la última vez que lucharon. Y Miyaoki es una cosa, ese mocoso ya era un monstruo, pero ahora incluso este gordo y perezoso Moria está mostrando signos de progreso. ¿De verdad tengo lo que se necesita para ser un gran profesor? Darren pensó para sí mismo con un dejo de impotencia. Sus ojos se agudizaron, al instante siguiente, desató su propio Aki del Conquistador, suprimiendo brutalmente el aura creciente de Moria. Giró con fuerza el talón de su bota militar, mirando fríamente a Gekko Moria, que tosía sangre. Gekko Moria, escucha con atención. A partir de este momento, debes volverte más fuerte. Y debes reclamar el título de Shichibukai. Si no lo consigues, te mataré. Dicho esto, Darren levantó el pie y volvió a pisotear el suelo sin piedad. Auge. El suelo estalló en una nube de polvo. Cuando finalmente se disipó el polvo, Gekko Moria yacía allí tendido como un perro muerto, completamente inconsciente. No muy lejos, Momonga apretó los labios. No pudo evitar preguntar. No lo dejaste lisiado, ¿verdad? Darren sonrió y negó con la cabeza. Me contuve. Momonga. Miró a Moria, mutilada y cubierta de barro, y murmuró para sí mismo. A esto le llamas aguantar. Además, dijo Darren con indiferencia, si se queda abajo, alguien más podría ocupar el lugar del Shichibukai. Momonga asintió. En efecto, nunca han faltado piratas fuertes en este mar. Que Gekko Moria se convirtiera en un Shichibukai nunca fue una necesidad. Tras pensarlo un momento, Momonga preguntó. ¿Y qué piensan hacer a continuación? ¿Y qué hay de la misión del gobierno? Simplemente haz tu parte. Al gobierno realmente no le importan esos idiotas desafortunados que fueron asesinados. Una sonrisa irónica apareció en los labios de Darren. Sinceramente, no me sorprendería que los 5 ancianos ya hubieran elaborado una nueva lista. Momonga se quedó sin palabras, mostrando su desaprobación. Pero me has recordado, dijo Darren, entrecerrando los ojos pensativo, que necesito conseguir la nueva lista pronto. Si ese mocoso de Doflamingo todavía no va por el buen camino, entonces es hora de presionarlo para que ejecute el plan. La mirada de Momonga se agudizó al instante y su expresión se volvió extremadamente seria. Este plan, una vez puesta en marcha, provocaría una tormenta capaz de sacudir al mundo. Si no se gestiona adecuadamente, las consecuencias serán inimaginables. Lo entiendo, dijo Momonga, apretando los puños con fuerza. Relájate un poco, rió Darren, extendiendo la mano para darle una palmadita en el hombro. Me voy. En unos días me presentaré ante el G5. No puedo seguir demorando las cosas, de lo contrario será como recibir una bofetada. Sí. Momonga asintió. Darren había anunciado públicamente su traslado a la rama G5 en el Nuevo Mundo durante la ceremonia de graduación del campo de entrenamiento. Aunque numerosos imprevistos retrasaron el evento e hicieron que todos lo olvidaran, prolongarlo más tiempo crearía una imagen realmente negativa. Por cierto, hay algo que no estaba seguro de si debía contarte. Momonga recordó de repente y bajó la voz. Doflamingo hizo que uno de sus oficiales, Vergo, ya sabes, el tipo que siempre tiene comida pegada en la cara, se alistara en la infantería de marina. Lo sé, dijo Darren sonriendo. ¿Lo sabías? Momonga lo miró sorprendido.
Una extraña luz brilló en los ojos de Darren. Pronto será mi alumno. Momonga. ¿De verdad este tipo planeaba dedicarse a largo plazo a la docencia? Al ver la cara de desconcierto de Momonga, Darren se rió y explicó. Sephi Sensei planea aumentar el número de alumnos en el campamento de entrenamiento y explorar nuevos métodos de enseñanza. Me invitó a ser instructor especial en el campamento. Capítulo 539. Instructor especial. La expresión de Momonga cambió ligeramente, mostrando sorpresa. ¿Así que Darren iba a participar como profesor en el campo de entrenamiento de la infantería de marina? Esto significaba. Por costumbre, comenzó a analizar la situación y rápidamente se dio cuenta de la importancia del cargo. El campo de entrenamiento del cuerpo de marines fue diseñado para formar oficiales de élite que se convertirían en la columna vertebral del cuerpo. Si Darren asumiera el rol de instructor especial, estaría creando un vínculo de maestro-alumno con toda una generación de futuros oficiales de rango medio. Eso sería una pieza de capital político increíblemente valiosa. A su liderazgo y compañerismo durante el segundo campamento de entrenamiento, entre la generación dorada de los marines. En tan solo unos años, los compañeros y alumnos de Darren estarían repartidos por todo el sistema de los marines. Tendría una enorme influencia y autoridad sobre las fuerzas navales del mundo. Esta es una gran oportunidad. Gracias a la perspicacia política y la experiencia que Momonga adquirió durante su mandato en el Mar del Norte, llegó rápidamente a esa conclusión. Darren sonrió y dijo. Tal vez, pero no te hagas demasiadas ilusiones. El llamado vínculo maestro-discípulo suele sobreestimarse. Es simplemente un añadido. En comparación, la flota del Mar del Norte es nuestra verdadera base y núcleo. Momonga frunció el ceño y miró a Darren, luego asintió. Por alguna razón, siempre percibía en Darren una ligera sensación de opresión y tensión. Esto se debía a la propia desconfianza de Darren, no solo hacia el gobierno mundial, lo cual era comprensible dado el incidente del asesinato del dragón celestial en el Mar del Norte, sino también hacia los propios marines. Esto fue más difícil de entender para Momonga. No podía entender por qué Darren sentía tanta desconfianza hacia los marines. ¿De verdad creía que los marines algún día se convertirían en sus enemigos? Él no lo entendió. Pero no pondría en duda el criterio de Darren. Años de lucha codo con codo habían forjado entre ellos una singular especie de entendimiento tácito. A menudo, no hacían falta muchas palabras. Momonga confiaba en Darren, y eso era suficiente. Ve, entonces me iré. Dejaré a Gekko Moria contigo, dijo Darren, apagando su cigarro y estirándose perezosamente. Volveré al Mar del Norte con frecuencia. Giró la cabeza y le sonrió a Momonga. No te preocupes. Aunque por ahora no puedas abandonar el Mar del Norte para unirte al campo de entrenamiento del cuartel general, te guiaré personalmente. Momonga apretó los labios, pero antes de que pudiera decir nada, Darren ya había ascendido al cielo y desaparecido entre las nubes distantes. Nuevo mundo. País de Vano. El cielo era un mar turbulento de viento y truenos. Los relámpagos púrpuras rugían y crepitaban, cada destello cegador iluminaba los cielos oscuros. Los vientos aulladores se retorcían formando imponentes pilares de color verde oscuro, devastando la tierra, destruyendo fábricas militares y haciéndolas añicos en el aire. Maldito seas. Que esta vez te voy a matar. En el árido desierto, Kaido rugió de furia. Ya en su forma híbrida de dragón y humano, sus pupilas verticales estaban inyectadas en sangre, y la forma en que miraba a la figura con el abrigo verde oscuro con capucha estaba llena de puro odio e intención asesina. Este desgraciado, que aparentemente apareció de la nada, llevaba más de un mes presentándose en su territorio todas las semanas, causando estragos. Aunque Kaido logró detenerlo y alejarlo cada vez, el daño causado por las habilidades de su fruta del diablo fue considerable. Cada vez que esto sucedía, Kaido no podía dejar de pensar en ese maldito mocoso, Darren, y la rabia que sentía en su interior se volvía cada vez más incontrolable. De repente, un denso rayo púrpura cruzó el grueso canabo negro que sostenía en sus manos. En un movimiento explosivo, su enorme cuerpo se lanzó hacia adelante como una explosión nuclear, transformándose en un rayo púrpura y recorriendo cientos de metros en un instante. Le golpeó con una fuerza feroz. Raimeyake. Auge. Una oleada de aire surgió repentinamente. Los relámpagos y los huracanes se entrelazaron, creando una poderosa onda expansiva que se propagó rápidamente, transformando el suelo en un radio de 1 kilómetro en un océano turbulento, levantando enormes olas de polvo de decenas de metros de altura. Una densa columna de humo se elevaba en el aire. Una garra de dragón negra de 3 dedos emergió de debajo de la capucha, bloqueando firmemente el canabo de Kaido. Bajo el crepitar de los relámpagos, se podía vislumbrar vagamente un rostro frío e imponente bajo la amplia capucha, y el tatuaje rojo sangre en forma de cuadrícula añadía un aire de misterio y dominio. Ryusuke. Al ver ese característico movimiento de artes marciales, las pupilas de Kaido se contrajeron instantáneamente. Su rostro se contrajo de incredulidad y no pudo evitar rugir. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes los movimientos de ese pequeño bastardo, Darren? Él conocía muy bien esa técnica. Era tan familiar que a menudo lo atormentaba en sus sueños, despertándolo furioso en medio de la noche. Ryusuke no es un movimiento de Darren. Es una técnica que yo mismo creé. Una sonrisa de orgullo apareció en la comisura de los labios del hombre encapuchado. En el instante siguiente, una aura poderosa y solemne emanó de su cuerpo, haciendo temblar su gran abrigo con capucha de color verde oscuro. Bajo la explosión del Haki del Conquistador, había una leve sensación de igualdad con la bestia Kaido. Las dos tormentas completamente diferentes de Haki púrpura y verde chocaron, dividiendo el mundo entero ante ellas en dos mitades completamente distintas. Densas descargas eléctricas envolvieron huracanes infernales, sacudiendo el mar de nubes sobre la tierra de Vano, dispersándolo y destruyéndolo. Lejos, en el campo de batalla, el rey del fuego y la reina de la plaga yacían congelados, con expresiones que cambiaban abruptamente. Contemplaron con horror a las dos figuras en conflicto, con el corazón inundado por una inmensa oleada de conmoción. Maldita sea.
Ese tipo ha vuelto. ¿Cuántas veces ha pasado esto? El hombre gordo con tirantes temblaba, rechinando los dientes. Ese tipo, comparado con cuando apareció por primera vez, su aura se ha vuelto aún más fuerte. A su lado, el rostro de King se mostraba sombrío bajo la máscara. Recordaba con claridad, hacía un mes, cuando aquel misterioso hombre encapuchado llegó por primera vez a la tierra de Wano, no era rival para Kaido-san. Con tan solo 3 golpes, Kaido-san lo derrotó y lo obligó a retirarse. Pero ahora, tras varias batallas encarnizadas, este intruso desconocido era visiblemente más fuerte. Ya fuera por su haki, su dominio de las artes marciales o incluso la fuerza de su haki del conquistador, todo había progresado claramente. Si no lo hubiera presenciado con sus propios ojos, King jamás habría creído que semejante crecimiento absurdo pudiera existir en este mar. Capítulo 540. ¿Acaso ser derrotado te hace más fuerte? ¿Es eso siquiera razonable? Eso es completamente irrazonable. Si ese fuera el caso, entonces Queen, a quien Kaido-san golpeaba hasta la muerte todos los días, debería haberlo superado en fuerza hace mucho tiempo. Por lo tanto, la escena que tenía ante sí era completamente ridícula. Sin embargo, de repente, King pensó en otro bastardo que también había venido buscando una paliza y se sintió un poco inseguro. Sobre todo ahora, teniendo en cuenta que aquel tipo había adquirido la fuerza suficiente para matar a Siki, aunque la suerte hubiera tenido algo que ver, King no pudo evitar empezar a cuestionar la realidad. ¿Qué? Al oír las palabras del hombre encapuchado, los ojos de Kaido brillaron con una brutalidad aterradora. ¿Ese mocoso de Daren, Ryusoken, fue enseñado por este tipo? Antes de que pudiera reaccionar, el hombre encapuchado volvió a sonreír y dijo con un suspiro. Daren tenía razón. Mientras sigas viniendo a luchar, te harás más fuerte. Kaido se quedó helado. Una rabia indescriptible le invadió el pecho, y sus ojos rojos casi se le salieron de las órbitas. Ese mocoso de Daren te mandó aquí. Ya no pudo contener su furia interior y desató todo su poder. Auge. Una aura colosal e imponente, portadora de la majestuosidad de un ser superior, se extendió infinitamente, barriendo los cielos y las nubes, tiñendo de pálido el cielo y la tierra. Z. Innumerables rayos negros y rojos envolvieron el enorme cuerpo de Kaido, destellando intensamente. Con una mirada penetrante, Kaido agarró el kanji a Saikai con ambas manos y, rugiendo de rabia, lo lanzó hacia la cabeza del dragón. Como un trueno que estalla, el columpio, envuelto en relámpagos negros y rojos, rasgó el aire y estalló en un rugido ensordecedor. Orayake. En un instante, la visión de dragón quedó completamente engullida por una tormenta negra y roja, e incluso el aire pareció distorsionarse. Su corazón temblaba violentamente. Otra vez esa extraña técnica. La capacidad de perforar el cuerpo a distancia. Un ataque imbuido con haki del conquistador. Kaido ya había usado este movimiento varias veces, dejándolo gravemente herido. En cada ocasión, Dragon necesitaba al menos una semana para recuperarse. Apretando los dientes con fuerza, Dragón se movió. Una sensación de presión sin precedentes se apoderó de él cuando el canabo, cubierto de relámpagos, le provocó un hormigueo en el cuero cabelludo. La garra de 3 dedos del dragón cargó ferozmente para enfrentarlo de frente. Huracán, aliento de dragón. Rugido. Era como si un legendario dragón de viento ancestral hubiera desatado su aliento más poderoso, viento comprimido mezclado con la liberación de haki de armamento, explotando en una violenta ola. Auge. Una enorme columna de aire se elevó hacia el cielo, sacudiendo las islas en un radio de varios kilómetros, como si se hubiera producido un pequeño terremoto. El suelo bajo sus pies se abrió en innumerables grietas, con rocas volando por todas partes. A través del remolino de polvo, la figura del dragón salió disparada como una bala de cañón, estrellándose con fuerza contra la cima de una montaña y abriendo un enorme agujero en la pared rocosa con una fuerza desmesurada. ¡Puaj! Escupió un chorro de sangre, tiñendo de rojo su oscura capa. Pero sus ojos ardían con una determinación feroz. Él podía sentirlo. Se estaba acercando. Cada vez más cerca de tocar ese poder misterioso y especial. Dragon no era solo un idiota imprudente y sin fundamento. Habiendo crecido bajo la educación del puño de hierro del amor de Garp, fue testigo del abrumador poder del haki del conquistador mucho antes que la mayoría de la gente en este mar. En aquel entonces, era demasiado joven para darse cuenta de que esa era el arma más poderosa de su abuelo, la misma que le permitió dominar los mares. Pero ahora, tras enfrentarse incontables veces al monstruo Kaido, finalmente estaba empezando a alcanzar los límites de ese poder. Estás muerto. La figura de Kaido emergió del humo como una bala de cañón, elevándose en el aire y recorriendo cientos de metros en un abrir y cerrar de ojos. Miles de rayos negros y rojos fueron liberados del canabo que sostenía en alto con ambas manos, formando una enorme red de relámpagos que se extendió instantáneamente por el cielo. Fue una escena aterradora. En ese instante, Kaido, la criatura más fuerte de la tierra, el mar y el aire, parecía estar desatando una tormenta eléctrica, cayendo como un meteorito hacia Dragon, que estaba incrustado en la montaña. Kosanse Ragnaraku. Las pupilas de Dragon se contrajeron al instante como finas agujas, y un escalofrío que le recorrió la espalda le heló la sangre. En ese instante, una figura corpulenta apareció de repente a su lado, silenciosa y fantasmal. Vamos. Una voz grave sonó a su lado, y el hombre extendió una mano áspera y rosada desde debajo de su abrigo con capucha. Si no vienes, me matarán. Dragon sonrió, dejando ver sus dientes manchados de sangre, y extendió la mano para saludarlo con un choque de palmas. Sin embargo, la palma del hombre se apartó de la suya y le dio una suave palmadita en el brazo. Dragón. Al momento siguiente. En cuanto Kaido atacó con el poder del Daito Raimeyake, los dos desaparecieron del lugar al mismo tiempo. Auge. De repente se desató una tormenta eléctrica y la montaña se derrumbó en un instante, la cima entera se desintegró con un fuerte estruendo.
El deslizamiento de tierra tardó medio minuto en detenerse lentamente, y la figura asesina de Kaido emergió de entre las ruinas de la montaña. «Malditos seáis, cabrones». Blandió el canabo que sostenía en la mano y lanzó un rugido atronador, con los ojos inyectados en sangre. «Otra vez no». El tipo anterior también usaba esa extraña habilidad para teletransportarse justo delante de tus narices. Aunque pudiera transformarse en un dragón gigante y volar, solo podría mirarlos fijamente, impotente, incapaz de seguirles el ritmo. Él terminó. El rey suspiró con impotencia y giró la cabeza para mirar a la reina, solo para descubrir que ya se había marchado. ¡Auge! Se oyó el arranque de una motocicleta cerca de allí. King giró la cabeza y vio al hombre gordo con tirantes subiéndose apresuradamente a la motocicleta, con aspecto ansioso por marcharse. Al pisar a fondo el acelerador, la motocicleta expulsó una gran cantidad de humo blanco y aceleró a gran velocidad. Rey. Miró a Kaido, que saltaba de rabia, dudó un instante, luego se transformó en un pteranodon y rápidamente se alejó volando. Su figura que se alejaba transmitía una sensación de huida apresurada. Maldición. Tras desahogar su ira, Kaido jadeó furioso, pero al mirar a su alrededor, no pudo encontrar a Queen por ninguna parte, así que apretó los dientes y se dio por vencido. Su cuerpo se expandió rápidamente y se transformó en un enorme dragón verde, que salió volando. Entonces, Kaido aterrizó al borde de un imponente acantilado, recuperó su forma humana y caminó con gesto sombrío hacia una oscura cueva en la pared del acantilado. Lámparas de aceite colgaban de las paredes de piedra de la cueva, iluminando apenas el interior. Aquí aún quedaban vestigios de vida, y periódicos de diferentes épocas colgaban y estaban pegados al azar en las paredes de piedra. Cada periódico informaba de los principales acontecimientos de aquella época, pero si los lees con atención, verás que todos esos recortes trataban sobre una sola persona. Roller Starring. Además, cada artículo estaba cubierto de texto y dibujos en diferentes colores, con palabras como genial, hermoso y poderoso escritas al lado. Que es fácil imaginar que la persona que cubrió la cueva con esos artículos sobre Darren debió haberlo admirado y respetado enormemente. Al mirar los periódicos que cubrían casi por completo la cueva, los ojos de Kaido se oscurecieron cada vez más, y su ira estuvo a punto de desbordarse. Fin del video.